Vamos a empezar la parte de transferencia de calor y como les decía, siempre me gusta hacer una breve introducción a esta nueva temática. Si tuviera que decirlo, me siento muy a gusto con la parte de transferencia de calor porque puedo ver dentro de la misma temática muchas aplicaciones a lo que nosotros vemos, tanto en la cotidianidad como en biotecnología. Entonces me siento de alguna manera muy atraído a este tema, me gusta mucho. Yo he dado daba clases de transferencia de calor en otra universidad y me gusta mucho. También daba clase de fluidos, pero pues si me preguntan, esta parte de transferencia de calor me parece más chévere. La parte de fluidos tiene lo suyo, ya la hemos evaluado, ya vimos cómo se aplicaba pues la teoría de la energía, de las potencias, bueno, esto ya lo hemos ido viendo, pero ahorita tenemos que hablar de otro tipo de energía que está asociado entonces a los procesos biotecnológicos. Entonces, para hacer una breve introducción, y como les digo, me gusta mucho pues que esto sea conversadito, por eso quiero hacer una conversación y les voy a aprender más la cámara, porque quiero que esto se vuelva de dar ideas y de compartir pues esto de lo que estamos hablando. En principio voy a compartirles una pantalla como con algunos conceptos básicos que ya de pronto ustedes vieron ahí en los videos. Entonces, lo primero pues de lo que tenemos que hablar o de lo que estamos hablando, si se quiere, es del calor. ¿Qué dijimos de calor? Pues que el calor es una energía que sea en tránsito. Entonces eso también lo tenemos que ir dejando aquí como una breve introducción. Entonces, en los videos, bueno, no sé si en los dos o en uno de ellos, no me acuerdo, pues realmente hace rato los vi. Me hablan de que es el calor y de que es una energía que está pasando de un objeto o de un sistema que tiene una energía cinética muy alta a otro que tiene una energía cinética, unas partículas con una energía cinética más pequeña. Entonces ahí también es necesario, dentro del contexto del calor, es necesario que entendamos qué es calor, que es una energía en tránsito, como se los estoy diciendo, pero también entender qué es la energía interna, energía interna, y qué es la temperatura, que son otros términos que vamos a ver muchísimo en esta parte del curso. Tenemos que aprender a diferenciarlos. Es como muy común hablar indistintamente de las dos cosas. Son dos términos que se relacionan, pero que son completamente distintos. Entonces, claro, cuando hablamos de calor, el calor es una energía. En el sistema internacional, las unidades de la energía son los joules. Ustedes esto lo vieron, que de pronto no se acuerden mucho porque eso lo vieron en física, pero cuando veíamos trabajo y energía, ustedes tienen una unidad en física que es trabajo y energía, allá calculaban los newtons para la fuerza y que newton por metro era energía, ¿cierto? Entonces, en el caso de energía y trabajo, el trabajo era fuerza por desplazamiento. Bueno, eso es una definición muy de la física básica. Entonces, era newton por metro. Newton por metro es lo que nosotros conocemos en el sistema internacional como los joules. Y esas son las unidades para la energía, ¿cierto? Las calorías también son energía, pero están más en el sistema inglés que en el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional hablaremos de los joules. Como los newtons son unas medidas tan pequeñitas, para evitar unos números muy grandes, pues entonces vamos a hablar también de kilojoules en términos de energía. Sin embargo, pues en operaciones unitarias nosotros no solamente vamos a hablar de las energías, sino de cuánta energía se puede transferir en una unidad de tiempo. Cuando dividimos la energía por unidad de tiempo ya nos empiezan a aparecer otras unidades distintas, otros parámetros distintos que son la potencia. La potencia es energía por unidad de tiempo. Estoy simplemente recordando conceptos de física de lo que ustedes ya saben. Entonces, la potencia es energía sobre tiempo y las unidades para la potencia son vatios. Entonces, ¿con cuál de estas unidades, calorías, kilojoules, joules o con vatios vamos a trabajar? Pues en operaciones unitarias nos vamos a referir más a los vatios cuando estemos hablando de energía. Sin embargo, bueno, vámonos a la parte inicial.
el calor es una energía y es una energía que se transfiere, distinto a la energía interna, que la energía interna es una energía que todos tenemos, ¿cierto? Cualquier objeto que esté por encima de una temperatura por encima del cero absoluto va a tener energía. Esa energía pues estará reflejada, como se los decían en un video, en la cantidad de movimientos a nivel molecular que puedan tener las partículas que conforman ese sistema. ¿Ya? Entonces, simplemente pensemos en que hay unas partículas que se están moviendo, están vibrando. En el video lo mostraron perfecto, que se están moviendo, que están vibrando. Entre más rápido vibren o entre más rápido se muevan esas moléculas a nivel molecular, valga la redundancia, pues mayor energía interna va a tener ese cuerpo. ¿Y cómo hago yo para saber cuánta energía interna tiene? A través de la temperatura. Entonces, la temperatura es un indicador de la energía que tiene un sistema. ¿Ya? Es un indicador de cuánta energía interna tiene. Y por esto era muy claro. Cuando las partículas están súper aceleradas, la temperatura es mucho más alta. Cuando las partículas están súper aceleradas, pues entonces la energía interna que tiene ese cuerpo va a ser mayor. Y eso se refleja en una temperatura que se mide en una escala, bueno, en diferentes escalas, como lo decía Darling, y entre mayor sea la energía interna, que tenemos partículas que están vibrando a altas velocidades, mayor será la temperatura que se va a poder alcanzar. ¿Listo? Y entonces, ¿el calor dónde queda? ¿El calor es la misma energía interna? No. ¿El calor es la misma temperatura? No. Entonces, el calor es una energía que puede pasar de un lado hacia otro. Entonces, empecemos por ahí. El calor no es una energía interna. La energía interna se puede convertir, si se pudiera, en una energía en forma de calor que se va a entregar a otra parte, a los alrededores, a otro objeto. Entonces, hablamos de calor cuando esa energía interna se transforma para ser transferida. ¿Gracias a qué es que se da esa transferencia? Gracias a una diferencia de temperaturas. Entonces miren que todo está muy relacionado. Si yo tengo un objeto con una alta temperatura, eso quiere decir que ese objeto tiene mucha energía interna y tiene tanta energía interna que podría entregársela a otro objeto que no la tenga, que tenga una energía interna más bajita. Entonces, ¿qué va a hacer ese objeto tan acelerado con esa energía interna tan alta? Le va a entregar esa energía interna a través del calor, o sea, va a entregarle energía en forma de calor hacia ese otro objeto que tiene una temperatura menor. Ese objeto recibe ese calor porque le transfirieron ese calor, pero en el momento en que ese objeto o sistema recibe esa energía en forma de calor, lo debe transformar también en energía interna propia. ¿Por qué? Porque es que el calor nadie lo puede tener. Por más de que nosotros digamos coloquialmente que tenemos calor, nadie tiene calor. Ningún objeto tiene calor. ¿Ya? El calor es una energía que se está transfiriendo y que está pasando de un punto al otro. Pero nosotros decimos constantemente y de manera cotidiana que tenemos calor, ¿cierto? O qué calor el que está haciendo, quién lo está haciendo, el calor no se hace, la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, empezar a jugar con esos términos, con esos conceptos, me parece que es vital en operaciones unitarias, aunque no salgamos hablando en términos de operaciones unitarias a la calle, ¿cierto? Porque sería muy loco decir, en vez de qué calor el que tengo, decir es que mi energía interna está súper elevada y mi temperatura se está incrementando a altas velocidades. Pues no, a usted en su casa siga diciendo que tiene calor, pero en el fondo va a haber una risita por allá en su cerebro que le va a hacer recordar lo que yo le estoy diciendo. Cuando usted diga, cuando le digan, ay, tengo mucho calor, usted ríase internamente, porque realmente no es eso lo que está pasando en el proceso. La física dice otra cosa, pero nosotros cotidianamente pues hacemos la extensión de la terminología y terminamos entendiendo cuando tenemos calor, que es que lo que está pasando es que se nos está transfiriendo mucha energía desde el ambiente y que nuestra temperatura puede estar empezando a subir. Entonces, precisamente por este tipo de ejemplos que les estoy dando, es que me gusta hacer esta conversación el día de hoy para hacer una breve introducción a lo que ya viene a partir de la próxima semana, que empezaremos a describir cada uno de esos mecanismos para la transferencia de calor. Todos hemos vivido el asunto del calor medianamente, todos lo hemos vivido, mal que bien, hemos tenido la oportunidad de jugar con el calor, ¿cierto? Entonces, eso precisamente a través de ciertos ejemplos quiero que entre todos lo conversemos y miremos qué podemos sacar de allí.
¿Qué debemos tener claro entonces a este momento, después de haber visto los videos y después de lo que yo les he hablado? Que el calor es una energía en tránsito, eso es lo primero. Que si no hay un objeto que me reciba ese calor, pues no se podrá dar esa transferencia y por lo tanto se necesita que haya diferencia de temperaturas. ¿Para qué? Para que ese objeto que tiene mayor temperatura, que está con una energía interna mucho mayor, le pueda entregar a ese objeto que está a menor temperatura, es decir, con menor energía, parte de su energía interna. Pero no le voy a entregar energía interna, se lo voy a entregar en forma de calor. Y ese cuerpo, cuando reciba esa energía, cuando reciba ese calor, terminará transformándolo en energía interna que le hará subir la temperatura. Este es el jueguito y esto es lo que quiero que nos quede claro el día de hoy. Las unidades, temperatura, se mide en grados Celsius o en grados Kelvin cuando es temperaturas absolutas. Ya por allá en un primer taller hicimos un ejercicio con temperaturas. La próxima clase haremos otros ejercicios para que aprendan a diferenciar cuándo hay que convertir y cuándo no hay que convertir las temperaturas. En el sistema inglés se trabajan los rankings y los Fahrenheit. Nosotros no vamos a trabajar, o sea, rara vez vamos a trabajar con grados Fahrenheit. Más vamos a trabajar con temperaturas en las escalas del sistema internacional. Energía, lo mismo, vamos a hablar en términos de vatios, que son una unidad de potencia, pero es porque en operaciones unitarias vamos a hablar es de energía por unidad de tiempo, ¿cierto? Es muy importante ese parámetro, energía por unidad de tiempo. Bueno, eso es lo que nos tiene que ir quedando. Y quiero entonces plantearles como cada semestre el problema en el que nos vemos nosotros enfrascados cuando estamos en un sitio con muy bajas temperaturas o cuando estamos en un sitio con muy altas temperaturas. Lo voy a decir así coloquialmente, porque es que esto nadie lo hace. Pues, o sea, ¿qué pasa cuando estamos en un sitio donde hace mucho frío? ¿Y qué pasa cuando estamos en un sitio donde hace mucho calor? Entonces, quiero que empecemos a ver todas estas estrategias y de allí rescatemos algunos conceptos básicos de transferencia de calor y como que organicemos algunas ideas que nos permitan entender un poquitico la terminología que vamos a empezar a ver en transferencia de calor. Entonces, bueno, los escucho, las escucho. ¿Qué es lo primero que haríamos nosotros cuando estamos sintiendo? Es que eso es muy loco, cuando sentimos calor. Es que uno no siente calor, pues, uno no sé. Entonces, vamos a ver, listo, y vamos a empezar con Juan David. ¿Qué hace Juan o qué nos quiere contar cuando está en esas situaciones en donde siente calor? Wow, muy loco. Pero bueno, ustedes Ventilador, entienden la idea, ¿cierto? limonada y se fue. Bueno, listo, ventilador y limonada. Esas son las estrategias tuyas. Listo, entonces empecemos con esa. ¿Qué hace un ventilador y por qué prendes un ventilador? ¿Cierto? Pero yo creo que, bueno, de hecho yo aquí tengo uno también porque cuando hace calor lo prendo. Hace calor. ¿Quién hace calor? Dios mío. Pero bueno, vamos a seguir hablando así, no importa. Pero cuando tenemos esa transferencia de calor hacia nosotros, esto suena muy loco, pues yo no lo voy a decir así cotidianamente, pues, pero es que así es en la terminología correcta. Entonces, cuando yo siento que hay una transferencia de calor hacia mí, ¿yo qué hago? Cuando yo veo que el ambiente me está entregando mucha energía a mí en forma de calor, esa energía que yo recibo en forma de calor me va a empezar a subir mi energía interna. O sea, en el ambiente hay cosas que están muy calientes a altas temperaturas y eso me va a entregar energía a mí en forma de calor. ¿Por qué? Porque yo estoy a menor temperatura. Mi temperatura es 37, ¿cierto? No tengo fiebre, menos mal, ni estoy hipotérmico, menos mal. Entonces, tengo una temperatura de 37, pero en el ambiente puede haber cosas que están a 40, a 45, ¿cierto? Entonces, eso me va a entregar energía a mí en forma de calor y yo se la voy a recibir. Ah, si yo le recibo esa energía. ¿Qué pasa si yo recibo toda esa energía que me están pasando? Exacto, sí, Nati, pero entonces ahorita hablamos de eso que haríamos en otras condiciones, pero en estas condiciones que les pongo, cuando hay algo, alta energía que me está llegando a mí, mi energía interna se va a empezar a incrementar.
¿Por qué? Pues porque yo estoy recibiendo energía en forma de calor que me está enviando los alrededores, porque como los alrededores estaban más calientes, tenían mayor energía interna, me empezaron a pasar calor a mí, yo les recibo ese calor con mucho gusto, pero mi energía interna se va a empezar a incrementar. ¿Y qué pasa? Se los decían en el video y se los decía yo al principio. ¿Qué pasa si yo, Víctor Osorio, empieza a sentir un incremento en la energía interna? ¿Qué me va a pasar a mí? Pues que mi temperatura, Víctor Osorio, ¿cierto? Va a empezar a incrementarse, ¿ya? Entonces, si mi temperatura se incrementa, si mi temperatura se sube, ¿qué nos pasa? 38 grados centígrados, fiebre. 39 grados centígrados, fiebre. Entonces, claro, Daisy, tienes toda la razón, uno empieza a sudar. Listo, entonces vamos a ver esos mecanismos de termorregulación externos e internos que tenemos nosotros los seres humanos, porque mi temperatura se tiene que quedar en 37. Entonces usted puede estar en Santa Fe, Antioquia, puede estar en La Pintada, puede estar en el sitio más caliente que usted quiera. Usted no le va a dar fiebre por estar en Santa Fe, Antioquia. Pues no viviría nadie en Santa Fe de Antioquia si a todos nos diera fiebre cuando estamos allá, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué hace en Santa Fe de Antioquia para que su temperatura no se incremente por encima de 37? Es que así usted no quiera, el sol lo está calentando, le está entregando energía por radiación y usted la está recibiendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está caminando a pleno sol, usted le está recibiendo esa energía. Pero esa energía usted la tiene que volver a sacar, porque si no saca esa energía interna que le está entregando el ambiente en forma de calor, usted tiene que liberar esa energía interna también en forma de calor para que su temperatura no se vaya a incrementar y usted no va a tener después una fiebre con problemas neurológicos que quién sabe qué pase, ¿cierto? Entonces, bueno, estoy siendo un poco alarmista y extremista, pero esta es la idea. Entonces, ¿qué hacemos? Y empezamos con la idea de Juan. Juan dice, ponemos un ventilador. ¿Qué hace un ventilador? Porque cuando prendemos un ventilador nos refrescamos. ¿Qué creen que está pasando? Juan, tú mismo, o bueno, Darling, tú, ¿qué creen que está pasando cuando uno prende un ventilador? Todos hemos sentido que cuando uno prende un ventilador uno se refresca, palabra hermosa, pero sí, uno sabe que está más cómodo porque incomoda pues esas altas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Darling iba a decir algo. Pues, profe, lo que dijo Natalia, o sea, como que direcciona más el aire hacia nosotros y le aumenta la velocidad, por decirlo así, entonces nosotros nos sentimos mucho, pues, más refrescantes, creería yo. Sí. Yo diría otra cosa. ¿Puedo decir otra cosa, profe? Sí. Yo diría que el viento lo que está haciendo es rozando, pues no voy a decir así de manera muy coloquial, rozando ese calor y ese calor se está transfiriendo hacia ese viento que está hacia ese aire, por así decirlo, de ese ventilador. Ok. Hay una precisión, uno no roza el calor, ¿cierto? Tú dijiste eso, pero yo entiendo que lo que estabas diciendo era que el viento pasa rozando esa superficie que está caliente y que precisamente ese rozamiento del viento hace que se transfiera energía en forma de calor hacia ese aire que está pasando por esa superficie. En teoría, y esto lo vamos a ver en unas 3 clases, más o menos 2, 3 clases, y es que cuando hay un ventilador prendido, el aire se está moviendo a altas velocidades, pero es el mismo aire que hay en la habitación. Es que es muy curioso, piénsenlo, vean, échenle ojito al ventilador cuando esté funcionando y miren que el ventilador lo que está haciendo es moviendo el aire que ya está ahí. Entonces uno dice, pero venga, si es el mismo aire que está en la pieza, en la habitación, y ese aire está a la misma temperatura que de todo el aire que está en la habitación, ¿por qué cuando yo prendo ese ventilador sí me refresco y cuando está apagado no? Y lo que vamos a ver es que hay un fenómeno de convección forzada. Entonces, cuando aumenta la velocidad del aire, que es lo que dice Juan, que es un viento, esa velocidad hace que se retire más fácilmente esa energía que hay que entrega la superficie, simplemente por la velocidad. Entonces se aumenta el flujo, ya lo vimos, velocidades, ya las vimos, las vamos a retomar más adelante. Entonces es básicamente eso, se genera una convección forzada y esa convección forzada hace que se retire calor
más fácil. Lo mismo pasa cuando hay una sopa que está caliente, usted la sopla. Nunca había pensado en eso. Sí, ya va a pensar en eso en unas 2 clases, ya va a tener la mejor idea de por qué sopla la sopa cuando está caliente. Entonces, es eso, estamos ganando en una transferencia porque estamos mejorando, la transferencia de calor se está mejorando porque hay un flujo de aire. A pesar de que es el aire a la misma temperatura, ya es distinto porque ya lo está moviendo y lo que hace el ventilador es mover el aire. Entonces, esa es una de las estrategias. La otra estrategia era tomar limonada. Ya con los alimentos fríos, hay 2 asuntos que yo quisiera, no sé ustedes qué opinan, porque cuando está haciendo mucho calor, sí es muy refrescante uno tomar agua fría, limonada fría. Pero yo allí voy a conectar un poquitico con lo de Daisy, y es que cuando tomamos bebidas frías o calientes, qué sé yo, nos estamos hidratando. Y entonces al tomar esas bebidas, pues entonces digamos que el cuerpo se hidrata para poder seguir eventualmente sudando o perdiendo agua por transpiración, que ya voy a hablar de eso un poquito. Pero entonces tomar las bebidas frías o tomarse una limonada, ¿qué es lo que puede estar causándonos, además de que nos está hidratando? ¿Será que sí puede haber una transferencia de calor con una bebida fría? ¿Será que si nos tomamos una bebida al clima o una bebida caliente, no nos refresca? No nos disminuye la energía interna, o sea, no nos ayuda a transferir calor. Y eso es otra cosa que podemos pensar. Cuando nos tomamos algo frío, rápidamente la garganta siente que está, y la boca siente que eso está frío, y uno siente esa gaseosita fría, ese juguito frío, esa limonadita. Inmediatamente esa limonada fría entra en contacto con nuestros tejidos, por lo menos en la parte superior, y que están a una temperatura de 37, y lo que va a hacer toda esta parte es entregarle energía a esa gaseosa. ¿Listo? Entonces, una vez esa gaseosa entra fría, y yo creo que ustedes de pronto sí se han dado cuenta, tómense un vaso con agua frío y vuelvan y expúlsenlo, no lo van a expulsar frío otra vez, ¿cierto? Entonces, cuando usted se toma un bocado de jugo y luego lo devuelve, sale caliente. ¿Por qué? Pues porque cuando usted se lo tomó, su organismo le entregó energía a esa limonada que entraba fría. ¿Por qué? Porque usted está a 37 y la limonada está a 20. Si hubiera estado a 37 y la limonada a 37, créanme que no se hubiera dado transferencia de calor. ¿Por qué? Porque se necesita una diferencia de temperaturas para que haya una transferencia de calor. Entonces, calentar los alimentos. Tómese usted el alimento y devuélvalo, y ya ahí le quedó caliente el alimento. Ay, no, es que esa gaseosa está muy fría y me hace daño. Pues entonces, venga, yo le hago el favor, me tomo un sorbo de gaseosa, la expulso y ahí sí se la puede tomar, que ya no quedó tan fría, ¿cierto? Bueno, entonces una forma de calentar alimentos para otra persona que los necesite más calientes. Ok, whatever. Es uno muy amable, ¿cierto? A ofrecerle ese servicio de calentar bocados. Bueno. Profe, también sería como Hola, cuando uno se tira al piso y tiene mucho calor. Por ejemplo, mi perrito siempre lo hace. Tiene calor y como el piso está frío. Y mi perrito también lo hace, y yo también. Cuando está haciendo mucho calor, entonces hacemos lo mismo y nos acostamos los dos uno al lado del otro porque para enfriarnos más rápido. Entonces, son diferentes estrategias, pero todo esto tiene en el fondo un fenómeno asociado de transferencia de calor. Entonces, volvamos al cuento de la limonada que nos estamos tomando. Cuando la limonada entra a nuestro organismo, se alcanza, digámoslo así, un equilibrio térmico rápidamente, y cuando tú te lo tragas y ya pues pasa al sistema digestivo inferior, pues ya vamos a tener una temperatura corporal. Entonces realmente el efecto de esa bebida fría está mientras te lo estás tomando. Ya una vez tragues, ya de ahí para allá no puedes decir, a menos que tomes a altas velocidades y que seas pues una persona que bebe absurdamente a altas velocidades, uno siente el frío, la bebida fría en el estómago, como que, ay, se me enfrió la panza. No. Pero entonces el efecto es más mientras estás tragando, que estos tejidos le entregan parte de esa energía a la gaseosa. Y bueno, es una forma de sacar energía de mi cuerpo. La otra forma entonces es precisamente con esa misma gaseosa que tiene Juan. Y yo creo que esto sí es
muy común, y es coger el vasito, el vaso de gaseosa, bueno, qué sé yo, esto no es una gaseosa, es un tarrito, pero empezar a pasárselo por todas partes. Eso no hay nada más refrescante que coger una gaseosa fría, una botella de esas sudorositas, gaseosita, y ponérsela por todas partes cuando está haciendo calor. Entonces, más o menos lo mismo que pasa cuando simplemente cogemos la gaseosa con nuestras manos. ¿Qué pasa? Que con nuestras manos no tenemos pelos. Entonces, nuestra superficie, y de hecho se calientan y se enfrían muy rápido. Entonces, cuando usted coge algo frío con sus manos, rápidamente se va a dar una transferencia de calor a través de la palma que llegará rápidamente al flujo sanguíneo y se podrá distribuir más fácil. Entonces, habrá una forma de retirar energía a través de la palma de las manos. Entonces es otro asunto que de pronto no habíamos pensado y que quizás no es que nos traguemos la gaseosa, lo que necesitamos es coger la botella por harto rato. Sí, está haciendo un calorcito como bueno para eso. Listo. El otro efecto para enfriarnos cuando está haciendo calor, ¿quién hace calor? Es que no dejo de reírme. Es lo que decía Daisy, sudar, ¿cierto? Entonces nosotros la tenemos clarísima. Han ido a una piscina y se han salido de la piscina cuando está venteando mucho. O sea, cuando uno se sale de la piscina y está haciendo viento, o hay un viento fuerte, uno se quiere morir del frío, o sea, uno se quiere congelar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me da tanto frío que me vuelvo a tirar al agua ahí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la piscina? Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una corriente de aire que te está evaporando el agua que está en la superficie de tu piel. Entonces, esa agua que hay en la superficie, si va a pasar a la fase gaseosa, necesita energía. Entonces, ¿de dónde saca energía si yo no estoy prendiéndome una vela en la piel? Entonces, ¿cuál es la energía que usan las gotas de agua para volverse un vapor? Pues es la energía de mi cuerpo. Entonces yo le entrego energía de mi cuerpo, se la entrego a esas goticas de agua para que ellas se puedan ir en forma de vapor. Entonces cuando pasa una ráfaga de viento sobre mi superficie, esas gotas se evaporan todas y queda uno tiritando porque es como si le arrastraran, le sacaran la energía inmediatamente, pues en un sopetón. Entonces como que pasó y me sacaron energía. Entonces yo siento frío ahí mismo, listo. Entonces ese fenómeno de evaporar el agua cuando estamos en una piscina, pues lo hacemos nosotros cuando tenemos calor. Pero es que, ¿y dónde está el agua? Pues usted está sudando. ¿Usted para qué suda? ¿Para saber salado? No, amigo, amiga, el proceso de sudar es para que evidentemente haya agua en la superficie, en la superficie, en la superficie, en la superficie que sea. Entonces usted genera esa agua y esa agua se va a evaporar, se va a secar. Entonces, cuando pasa el agua de su sudor a la fase gaseosa, pues entonces se está llevando parte de la energía interna convertida en calor, se la está llevando y así pues yo entrego nuevamente parte de la energía, recuerden lo que les estaba diciendo, que me está llegando a mí, ¿cierto? Entonces, parte de la energía me llega a mí, pururú. ¿Por qué? Porque el sol, porque el calor, porque el pavimento, porque el techo, porque las personas que están alrededor, porque lo que sea, me llegó energía y porque había una diferencia de temperatura. Y yo tengo que recibirla, es que yo no puedo decir que no. Bueno, sí puedo decir que no la recibo. Hay formas de no recibir esa energía, de eso también vamos a hablar ahorita. Entonces, me llegó a mí esa energía. Yo no me puedo quedar con ella porque me va a dar fiebre, se me va a subir la temperatura. Entonces, yo lo que hago es sacar esa energía de alguna otra manera. Entonces, Daisy nos decía, con el sudor, Juan nos decía, ponga un ventilador y lo saca más rápido, o tómese una bebida fría. Y Salomé nos dice que el perrito de ella, que pobrecito, un perrito solamente tiene la lengua y la panza para poder enfriarse, se acuesta. Entonces se echa en el suelo. ¿Qué pasa con el suelo y con las paredes de las casas? Están a una temperatura más bajita que yo, ¿cierto? Puede estar haciendo mucho calor, pero ustedes esas superficies, y vamos a verlo cuando hablemos de conducción, esas superficies tienden a permanecer a una temperatura más baja, porque no almacenan tanta energía o porque, bueno, en fin. Entonces, bueno, y las baldosas que son brillantes, la radiación la vuelven ahí, la rebotan, entonces las baldosas se mantienen frías porque no absorben la energía. En cambio, el pavimento sí puede absorber más. La madera no es tan refrescante como una baldosa. Entonces, la madera absorbe más energía. En cambio, las baldosas rebotan esa energía
entonces no se alcanzan a calentar tanto. Igual la madera también refresca, no voy a decir que no, pero de tener piso de madera a tener piso de baldosa, yo creo que mi perrito se acostaría cuando tiene calor en un piso de baldosa preferiblemente. Entonces, hay diferencias en las propiedades que tienen que ver con la transferencia de calor. Entonces, hay más absorción de energía en unos materiales que en otros. Pero en últimas, los pisos y las paredes se mantienen frescos o se mantienen a bajas temperaturas o están a menores temperaturas, por lo tanto tienen menor energía interna que yo, y yo si me recuesto en una pared, esa pared me va a quitar energía o yo le voy a entregar energía. Esa diferencia de temperaturas es lo que permite que yo le entregue energía en forma de calor. Entonces, al entregar energía en forma de calor, mi energía interna se reduce un poco. No voy a decir pues que me voy a enfriar o que me va a dar hipotermia, no, pero sí se reduce un poco y yo voy a sentir nuevamente un confort térmico, porque esa energía interna que me habían entregado la estoy devolviendo a alguna parte para que no se me suba mucho la temperatura. ¿Qué más hacemos cuando sentimos que nuestra temperatura interna podría subirse? ¿Qué más podríamos hacer? Ya hemos visto varios mecanismos, no sé si Gloria nos quiera compartir alguno. Bueno, no, Gloria no, entonces no sé quién. Profe, no sé, moverse. Moverse. Como para uno quemar, por ahí dicen como para uno quemar energía. Bueno, quemar energía no, más bien como, sí, no sé si podría decirlo. Sí, quemar grasa sería como ponerse pañitos, ¿qué? Pues, pero eso es cuando uno tiene fiebre, ¿no? Bueno, O también. cuando tiene calor, vean, no hay nada más refrescante que coger una toallita que esté mojadita y cuando está haciendo calor ponérsela en el cuellito. O sea, eso sí es súper refrescante. ¿Ya? Entonces, exacto, es lo mismo que hablábamos con Salomé, es conducción, porque estás poniendo un trapo que tiene una superficie muy fría, el agua tiene unas características de absorber energía impresionantes, o sea, la capacidad calorífica, ya estoy hablando en términos más operaciones unitarias, la capacidad calorífica que tiene el agua es impresionante y me permite entregarle energía al agua, o sea, el agua permite recibir mucha energía antes de calentarse. Entonces, si yo humedezco un trapito y me lo pongo en el cuello, en los brazos, eso me va a refrescar muchísimo porque el agua me va a recibir mucha energía antes de que el trapo se caliente. Entonces, esa es otra estrategia. Pero hay muchas. Juan, la que dices de moverte no estoy tan convencido porque cuando uno se mueve se calienta y ahí termina siendo lo contrario. Entonces, termina siendo distinto. Ducharse es otra forma, ya no de pasar viento a grandes velocidades, sino pasar agua a grandes velocidades, y entonces juntamos las dos cosas que ya habíamos hablado, la del ventilador, que era un movimiento que nos mejora la transferencia, y la del agua, que es una sustancia que tiene una capacidad calorífica muy alta y que entonces por eso nos puede ayudar a enfriar más. No sé, dime, Darling. Por ejemplo, es muy charro que, pues en el frío, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa mucho y es que la nariz se me pone súper fría, como la de los perros. Y los pies igual, o sea, súper helados y las otras partes mantienen como ese calor. Sí, pasan varias cosas con respecto a las superficies y de hecho la nariz, las orejas, las palmas de las manos, bueno, estas superficies generalmente no están cubiertas de pelos y por lo tanto tienen una irrigación sanguínea que está mucho más en contacto con el ambiente. Entonces, cuando estás en un ambiente frío, y a muchas personas les pasa, y es porque anatómicamente responden así, se les ponen los cachetes y las narices rojitas. No, pero venga, porque en clima frío, porque tienen las narices y los cachetes rojitos? Y es que precisamente digamos, una adaptación a esos ecosistemas tan fríos es que mi cuerpo
aumente la irrigación sanguínea para que se caliente rápidamente cuando hay, por ejemplo, unos pequeños rayos de sol. Entonces yo voy a recibir una radiación directa, entonces aquí tengo un flujo sanguíneo mucho más acelerado, entonces se me ponen más rojitos porque yo necesito aprovechar esos resticos de sol que están entrando para que se me caliente la superficie. Entonces esto no va a pasar en superficies que están cubiertas de ropa, esto no va a pasar en superficies que están cubiertas de pelo, esto pasa generalmente en esas pequeñas áreas de tu cuerpo en donde tienes una irrigación sanguínea muy amplia y que no están, digamos, protegidas por ninguna tela o ningún pelo, ¿cierto? Entonces eso puede ser una respuesta precisamente a esos ambientes fríos. Pero curiosamente también esas superficies son estrategias para aliviar un poco el calor. No tanto en nosotros, pero sí hay animales que usan esas estrategias. Entonces también es chévere pensarlo. Gracias, Darlene. Daisy nos decía que ponernos ropa fresca o cortica, exacto. Uno no lo piensa, uno sabe que eso, y eso lo tiene. Sí, Juan, dame un segundo que ya te doy la palabra. Uno sabe que cuando está haciendo calor uno no se va a poner una sudadera y un buzo. ¿Por qué? ¿Y uno por qué lo sabe? Pues yo no sé, pues porque siempre ha sido así. Si está haciendo calor, me pongo una pantalonetica y una blusita o una camisetica manga corta. Pero si pues está haciendo calor, yo no me voy a poner un buzo. ¿Por qué? Pues no sé, porque uno no se pone buzos cuando está haciendo calor, por eso. No, pues hay una razón que tiene que ver precisamente con este asunto de la transferencia, y es que cuando nuestra superficie de la piel está más expuesta, hay más posibilidades de entregar esa energía. Entonces, y tengan esto ahí presente, esto se llama área de transferencia de calor. El área de transferencia de calor es proporcional a la transferencia de calor. Entonces, entre más área expuesta haya, más fácil será entregar esa energía. Entonces, cuando yo tengo un buzo manga larga, ese uso lo que está haciendo es aislarme térmicamente. Ese es otro concepto que vamos a ver más adelante. Y está impidiendo que mi piel esté en contacto directo con el ambiente. Entonces, por eso mi piel o a través de mi piel no se va a dar una transferencia de calor hacia el ambiente. ¿Por qué? Porque tengo una chaqueta, una ropa, un vestido que me está cubriendo. Entonces, cuando hace calor, lo ideal es no tener nada de eso. ¿Para qué? Para que usted, además de que puede enfriarse con las corrientes de aire, también el sudor que se acumula en su piel puede evaporarse fácilmente y así refrescarse un poco más, ¿cierto? Entonces son mecanismos de termorregulación, en este caso, cuando tenemos un ambiente que está mucho más caliente. Juan nos dice que usar ropa caliente, clarita. Listo, eso era lo que nos querías decir. Juan, que tenías la mano No, profe, levantada. no, lo mío era más una pregunta Listo, que me entonces surgió de un caso que me pasó cuéntame. la semana pasada precisamente. Ah. ¿Por qué pasa, o cuál es la explicación más bien cuando dos personas están en un mismo ambiente, en un mismo cuarto, o sea, dos personas están en un mismo cuarto y la otra persona emite más calor que la otra? Bueno, empecemos, listo, hay un fenómeno que tiene que ver con la radiación y esto que tú estás hablando de que emite más calor, esto, bueno, hay que ser cuidadoso, ¿cierto? Si uno puede distinguir que hay una persona que está emitiendo más calor es porque evidentemente su temperatura interna será mayor que la mía. O sea, si yo, como tú dices, estaba en un ambiente con otra persona y esa persona emitía más calor, pues es porque esa persona tiene en el interior más energía para entregar. ¿Cómo la va a entregar? Pues habrá diferentes formas, emitiéndola por radiación o por conducción cuando se pega a una superficie o por convección si se echa un abanico, hay diferentes formas. Pero entonces cuando suponemos que está emitiendo más energía es porque tiene más energía para entregar. Ahora, ¿de dónde está sacando más energía si somos dos personas que estamos en el mismo ambiente, en la misma habitación, la temperatura es la misma para los dos, estamos, digamos, viendo lo mismo, haciendo lo mismo, porque esta otra persona está emitiendo, partamos del hecho de que es verdad, más energía? Ahí ya es una cuestión anatómica, fisiológica de esa persona. Entonces, las personas que tienen mayor masa
corporal, tienen más células y que tienen mayor posibilidad de realizar metabolismos que generen energía. Entonces, puede ser un asunto metabólico, puede ser simplemente un asunto morfológico, ¿cierto? Que esté emitiendo más, puede ser incluso un asunto de aislantes térmicos que tenga, o sea, si esa otra persona estaba más cubierta de ropa, seguro su temperatura se puede empezar a incrementar, pero bueno, ya ahí hay como aspectos más puntuales que tienen que ver, yo creo, bajo las condiciones que me estás planteando del metabolismo, que no son buenas ni malas, pues hay personas que tienen un metabolismo mucho más acelerado y que les da mucho más calor todo, ¿ya? Entonces, eso puede estar ahí representado en ese metabolismo y en esa masa corporal. ¿Listo? Profe, y Profe, gracias. cuando a uno le dicen que no se coloque ropa negra, que porque le da más calor. Ay, sí, ese es otro fenómeno bien interesante. Y ese también lo aplicamos, o sea, está haciendo calor o todos pues, en la costa o cuando estamos en tierra caliente, Cuando estamos en tierra caliente nos ponemos ropitas claritas, que las camiseticas suelticas y blancas, y no vemos a la gente pues como de vestidos negros, ¿cierto? Entonces, ahí lo que afecta es la radiación. El negro, y lo vamos a ver cuando veamos radiación, es un color que absorbe no solamente las radiaciones en el espectro visible, sino otras más. Entonces, al negro le llega una energía y ese negro lo absorbe todo. Pero al blanco le llega una energía y esa energía por radiación la refleja. Entonces, en ese sentido, pues cuando una persona se viste de blanco, pues a pesar de que sí se va a calentar por el ambiente, la ropa no se le va a calentar tanto porque se va a reflejar mucha de la energía en forma de calor que le llega por radiación. En cambio, el negro, toda esa energía llega por radiación, se absorbe. ¿Por qué? Por los colores. Tienen que ver con los espectros de absorción y de emisión y eso lo vamos a entender un poquito más en radiación, pero sí es una recomendación. Ahora, hay otras cosas, pues no puedo decir que entonces me voy a poner ropa blanca de lana, de hilo en la costa. Pues a ver, es que estamos hablando de cosas distintas, ¿cierto? El solo color, si comparo dos prendas de ropa iguales, pero que solo difieran en el color sí puede estar afectando esa transferencia de calor, esa cantidad de calor que yo recibo. Pero ahora, si vamos a cambiar de material, pues yo ahí sí tendría que evaluar qué calienta más, un algodoncito delgadito negro o una cosa de lana blanca. Entonces ahí ya empezamos a jugar con otras cosas que tienen que ver con los aislantes térmicos, con las características de las telas y de los aislantes térmicos, que eso lo vamos a discutir más adelante también, para entender qué es lo que pasa cuando yo me pongo ropa, ¿ya? O sea, si yo me pongo ropa, estoy aislándome. Y ese aislante lo que hace es que no salga energía de mí y tampoco entre si es necesario. Entonces, cuando yo me aíslo, es eso lo que estoy buscando. Ni que entre ni que salga, que yo me quede con mi energía interna y se acabó. Y eso puede ser muy válido para cuando está haciendo frío, no sé quién hace frío, pero para cuando el ambiente está frío, yo me pongo cobijas, me cubro completamente, aislándome, para que el ambiente no me vaya a retirar energía a mí. Ya, o sea, yo no quiero que el ambiente me retire energía, entonces yo me cubro, ¿ya? Pero también me puedo aislar para que no me llegue energía. Ese es otro tipo de aislamiento. Entonces, son otras estrategias. No sé si se les ocurra alguna otra estrategia para disminuir nuestra energía interna cuando sentimos que nos está dando calor. ¿Qué más podríamos hacer? Yo creo que ya Profe, quedamos. abanicarse con la mano o con un abanico. No sé. Exacto, echarse airecita, echarse airecito con un ventilador o con un abanico, eso puede funcionar, ¿listo? Y el fenómeno es el mismo. Entonces, en este momento, en esta habitación, siento que está haciendo calor, bueno, pero sí está haciendo calor, aquí en este momento, en esta habitación. Y si yo empiezo a abanicarme con un cuaderno, lo que sea, les juro que voy a sentir que disminuye un poquito la temperatura. Disminuye la temperatura, no, estoy haciendo una mejor transferencia de calor al ambiente, al aire que está aquí al lado, pero es el mismo aire. La ventana está cerrada, la puerta está ajustada, entonces el aire es el mismo. Entonces, ¿cómo es que usted se está enfriando sabiendo que el aire es el mismo? Si no me abanico, no me enfrío, pero si yo me abanico, sí me enfrío. ¿Por qué? Pues porque se está moviendo y eso es lo que vamos a ver en convección, que es diferente.
Bueno, me queda faltando una, bueno, hay varias, hay varias. En animales, por ejemplo, existen diferentes estrategias que pues para nosotros no son necesarias porque nosotros sudamos. Pues los animales que no sudan, ¿qué? Entonces los perros, por ejemplo, abren la boca, sacan la lengua y empiezan a evaporar el agua de la lengua, porque al evaporarse esa agua que tienen ellos ahí, pues entonces ellos van a refrescarse, porque los perros no sudan. La otra, cuando tenemos ese calor, es que, bueno, hay otros animales que lo que hacen es embarrarse, echarse cosas encima. Los cerditos que tampoco sudan, son felices en el barro, y uno dice, ay, pero tan cochino, no tan cochino, tan bueno para él que tiene barro para revolcarse, porque ese barro, mientras está revolcándose, pues está a una menor temperatura, pero luego se forman las costras de tierra, y esas costras de tierra es como tener una telita encima que le evita que se siga calentando desde el ambiente. Entonces, súper bueno para él, ¿cierto? Ay, Daisy, esa era la otra que yo iba a decir, se me iba olvidando, gracias, lo de la sombra. Entonces, si uno sabe que el sol le está calentando, pues entonces uno lo que hace es evitar que le llegue esa energía desde el ambiente. Si usted sabe de dónde proviene, pues entonces evítela para no sentir tanto calor. Entonces, si usted sabe que es el sol, que el que le está entregando energía en forma de calor, pues evite al sol, evítelo. Y la forma de evitarlo, por ejemplo, es parándose debajo de los árboles, que dan una sombra y además que refrescan impresionante, o en los techos, bueno, o en zonas donde haya sombra. Y eso pues va a evitar que la radiación llegue directamente hacia usted. Que se va a calentar por otros medios, que desde el suelo se va a calentar porque el suelo también irradia, o que el aire está muy caliente y me va a calentar, listo. Ya buscará la forma como va a evitar eso, pero por lo menos ya sabe que el sol no le va a entregar energía en forma de radiación, porque la radiación no atraviesa los cuerpos sólidos, eso lo vamos a ver más adelante, pero entonces el sol envía una radiación y se choca con un techo o se choca con un árbol y allá se queda. Esa radiación no va a llegar hacia mí, que estoy debajo de ese techo o debajo de ese árbol. Entonces es otra forma de evitar que nos llegue esa energía. Entonces, si usted sabe de dónde viene, pues entonces prevéngala, ¿cierto? Si usted sabe que es el que está sentado al lado mío, que está irradiando mucha energía y me está generando a mí como esa inconformidad y ese calor, pues entonces sáquelo de la pieza o váyase usted, ¿cierto? Entonces empiece a buscar estrategias para evitar que esa energía le llegue a usted. Los gatos se lamen la piel y tienen las narices fríitas también. Los elefantes mueven las orejas, entonces ellos tienen esa necesidad, ¿cierto? De mover las orejas porque no tienen como... bueno, y también se echan agua y se echan lodo en la superficie cuando tienen calor, pero este movimiento de las orejas hace que haya un enfriamiento de la irrigación sanguínea que llega hacia ellas para que se dé pues una mejor transferencia de calor. Llega sangre que está caliente, llega a las orejas funcionan como un radiador, entregan energía al ambiente y vuelven y entra la sangre al cuerpo a una menor temperatura. Entonces son diferentes estrategias. El mundo animal es una cosa preciosísima. Ya no falta el animalito que le dio calor y ¡pum!, se quitó la piel. Funciona también así. Cuando entramos al verano, algunos ratoncitos mudan de piel porque ya no necesitan todo ese pelero. Y además, ¿qué hacer con todo ese pelero que encarte en verano? Entonces simplemente ¡pum!, mudan, ¿cierto? Entonces hay muchas estrategias para mejorar la transferencia de calor. La cola, los animales que tienen cola empiezan a generar el movimiento del aire con la misma cola y eso lo refresca. Bueno, en fin, esto es muy empeliculador y podría quedar aquí mucho rato hablando de estas estrategias de termorregulación, pero básicamente siempre vamos a volver a lo mismo. Cualquiera que sea esa estrategia de termorregulación que utilicemos nosotros o que utilizan los animales, va a estar enmarcada en 3 mecanismos. O sea, si usted busque o piense en la estrategia que sea y siempre va a estar relacionada con conducción, con convección o con radiación, con cualquiera de las 3, o con las 3 o con algunas de ellas. Entonces, es un asunto que es clarísimo y siempre vamos a tener transferencia de calor bajo uno de estos 3 métodos o algunos de ellos combinados. Y lo que es muy importante y que no se nos puede olvidar es que para que haya transferencia de calor tiene que haber diferencia de temperatura. Listo. Si no hay diferencia de temperatura, baila. Entonces, debe haber transferencia de calor y además de eso siempre nos va a llevar a uno de esos mecanismos de transferencia. Yo no estaría tan seguro, Juan, que el mejor mecanismo sea el de los reptiles y el de los peces, porque los reptiles y los peces, pues es que ellos no tienen. Bueno, sí deben tener,
sí tienen, pues tampoco soy biólogo, pero ellos son animales de sangre fría, poiquilotermos se llaman, poiquilotermos, y su temperatura es la que tenga el medio en donde están. Entonces, pues ahí ellos no tienen que regular nada. Ah, que estoy en agüita caliente, yo estoy caliente. Ah, que estoy en agüita tibia, yo estoy tibio. Ah, que estoy en agüita fría, estoy frío. Entonces ellos no tienen que gastarse su energía tratando de ver cómo hago pues como para no calentarme. Ah, no. Ah, si me pusieron agua caliente me tosté y se acabó, ¿cierto? Entonces ellos no tienen esas estrategias de termorregulación porque precisamente adaptan la temperatura al medio en que ellos están. Claro que sí hay algunas excepciones y bueno, esas otras cosas. Pero entonces, por este lado de la transferencia de calor desde nosotros, pues ahí ya podemos ver varios ejemplos y como les digo, siempre vamos a estar asociando esto a los mecanismos de transferencia de calor. Para terminar la clase, quiero ver entonces el aspecto contrario y miremos a ver qué se nos ocurre cuando realmente lo que queremos hacer es evitar enfriarnos, cuando estamos en sitios que tienen una temperatura muy por debajo de la de nosotros, qué es lo que nosotros tratamos de hacer para, para no enfriar. Es que la hipotermia también es un problema. Cuando se nos baja la temperatura por debajo de 35 grados centígrados, nuestros procesos celulares empiezan a dañarse. Ya, entonces pueden empezar y aparecen necrosis, ya cuando es mucho más severa, pero también hay desorientación, entonces cuando hay una hipotermia mi cerebro no funciona igual, entonces voy a tener pérdida de memoria, pérdida de lucidez, incluso voy a tener los sentidos se van a ver afectados. Entonces, por el lado de la hipotermia, pues una fiebre es muy grave, pero la hipotermia también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos evitar esa hipotermia? Entonces, lo primero, y lo dice Juan, es abrigarnos. Daisy dice que hacer ejercicio. Bueno, ¿quién más había activado? Yo, profe, tomar cosas calientes. Tomar cosas calientes, muy bien, María Camila. Entonces miremos estas tres cosas por ahora. Lo de ponernos más ropa o abrigarnos, creo que ya lo entendimos cuando hablábamos de ponernos menos ropa en el caso de que estuviera haciendo mucho calor, Bueno, en el caso de que el ambiente estuviera más caliente. En el caso de que el ambiente esté más frío, entonces nosotros lo que hacemos es ponernos un saquito, ponernos una cobijita para evitar que nuestra superficie esté expuesta. Entonces, les repito, el área de transferencia juega un papel muy importante. Si yo tengo expuesto todo este brazo al ambiente, pues cada uno de estos centímetros cuadrados van a poder entregar energía al ambiente que está rodeando mi brazo. Y eso, pues, en condiciones en que esté sintiendo mi energía interna muy alta, pues va a ser muy chévere porque, pues, le voy a entregar calor al ambiente y eso disminuirá mi energía interna. Pero en el caso en que yo tenga o esté sintiendo frío, que esté en ambientes que están muy fríos, yo antes me voy a poner un buzo para que a través de mi piel no se vaya a dar esa transferencia. Entonces lo que está haciendo es aislando, bloqueando el paso de energía desde mi interior hacia el ambiente. Recuerden que en este ejemplo estoy hablando de ambientes que están a unas temperaturas muy por debajo de las temperaturas de nosotros. Nosotros que estamos a 37 buscamos entonces cómo protegernos. Entonces ponernos ropa, abrigarnos. Eso también lo hacen algunos animales que sufren, no, que tienen que estar en condiciones de estaciones y es que se van poniendo ropa, esto es muy bonito, se van poniendo ropa a medida que va llegando el invierno. Entonces, cuando llegan al invierno, sí tienen unas pieles, una cosa hermosa y son así todos abollonados. De pronto nunca lo habíamos pensado, pero lo que están haciendo ellos es poniéndose ropa, haciendo que haya unas fibras textiles, unas fibras en la superficie que atrapen las moléculas de aire y que impidan esa transferencia de calor hacia el ambiente. Entonces esto también es bien bonito desde ahí, desde ponerse ropa. Daisy nos decía que hacer ejercicio. Ahí hago precisamente la misma relación que hacíamos ahorita con movernos, no movernos, que Juan nos decía. Por ahí hay muchas caricaturas y incluso cuando uno está como con mucho frío, uno empieza a moverse, ¿cierto? Y hay caricaturas de no me dejo congelar, y empieza uno a saltar, a saltar. Bueno, lo que ustedes están haciendo en el momento de saltar o de moverse cuando tienen frío, cuando sienten que el ambiente está muy frío, es activar su metabolismo.
un músculo que esté quieto es un músculo que no está haciendo contracción muscular, valga la redundancia, y no está moviendo filamentos de actina ni está haciendo nada con las proteínas del músculo. Pero en el momento en que usted empiece a contraer el músculo, así sea este movimiento tan tonto, sus filamentos de actina van a empezar a gastar energía y ese gasto de energía libera una cantidad de calor. Porque es un metabolismo exotérmico, o sea, no tengo la culpa. Hay unos ATPs que se están degradando, pero no toda la energía se puede aprovechar. Parte de la energía parte de la energía química se transforma en calor. Entonces, porque las reacciones son espontáneas, bueno, en fin. Entonces, cuando usted quiere generar energía o liberar energía en forma de calor, empieza a contraer músculos. Muévase, brinque, y eso activa su metabolismo, y ese metabolismo exotérmico le ayuda a producir energía para retomar los niveles de temperatura. Esto, en cambio, en tierra caliente o en sitios donde está haciendo mucho calor, no es tan eficiente, y usted lo que hace es quedarse quieto. Entonces, no es un, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, no es un mito realmente. Las personas que viven en zonas muy calientes tienden a ser personas muy calmadas, muy quietas, mientras está el sol. Ya, una vez se va el sol o baja la intensidad, son las personas más activas del mundo. Pero mientras está ese sol pegando fuerte, no tratan de no moverse mucho, porque es que si yo me muevo mucho, acelero mi metabolismo y ahí es que me va a quedar más difícil después eliminar toda esa energía, porque además de la que me está entregando el sol, está la que está entregando mi metabolismo. Entonces, sí nos movemos para mantenernos calientes. Y a veces ese movimiento es tan inconsciente como el que nos dice Gloria, que es el de frotar las manos. Ahí el fenómeno es más o menos el mismo que hablamos ahora del rozamiento. Entonces hay un rozamiento en unas superficies que están descubiertas de pelos. Entonces el rozamiento genera energía en forma de calor, se libera calor y ese calor se aprovecha a través de el flujo sanguíneo que está pasando a través de las palmas de las manos. Entonces, frotarnos las manos es un movimiento que muchas veces hacemos de manera inconsciente, pero hay otro más teso que hacemos de manera inconsciente y que también es un movimiento. Creo que ustedes no me lo han dicho. Natalia dice que es frotarnos las manos, sí, frotándonos rápido, pero hay algo que también nos ayuda a calentarnos y que lo hacemos de manera inconsciente, y es temblar. O sea, cuando nos está dando frío, estamos tiritando de frío, cuando estamos temblando del frío. Ustedes no se han imaginado uno por qué tiembla del frío, pues del susto por otras cosas, pero cuando está haciendo frío usted tiene... A ver, no han pensado qué es lo que usted está tratando de hacer, qué es lo que está tratando de hacer su cuerpo en el momento en que usted está... Movimiento, exacto. Entonces son movimientos inconscientes, usted no los programa, son movimientos completamente inconscientes que se programan porque su temperatura está disminuyendo y se programan para disparar precisamente ese metabolismo y esa contracción muscular que me permita retomar un poco esa temperatura, ¿cierto? Obviamente hay procesos de termorregulación que son más eficientes que otros. Yo, no, pues a punta de tiritar y en pelota en el frío, creo que no voy a alcanzar a subir nuevamente mi temperatura. O sea, tampoco exageremos. Su metabolismo no va a hacer el trabajo sucio, no va a calentarlo todo lo que usted necesita. Entonces, póngase un buzo, ¿cierto? No salga así a la calle que usted a punta de temblaje no le va a alcanzar. Entonces, hay mecanismos que son mucho más eficientes que otros, pero el movimiento y la contracción es bien interesante que lo tengamos. Entonces, tanto el consciente, como nos decía Daisy, como el inconsciente. Dime, Arly. Pero bueno, o sea que también es muy bacano como a nivel molecular, como que los genes se van adaptando a ciertas condiciones. Pues lo digo en el sentido de que, por ejemplo, en Canadá o en Alaska, donde realmente hay condiciones extremas de frío, las personas, por ejemplo, tienen, o los hombres suelen tener una barba muy gruesa, mucho más larga, las mujeres también tienen demasiado cabello, pues como que zonas, o el cuerpo se trata como de proteger esas zonas con esas, pues no sé si es como activación o desactivación de genes, pero es muy bacano verlo.
Y también en Tienes razón. ocasiones lo mismo pasa como en climas calientes, entonces es muy bacano ver esa condición. Tienes razón, y hay adaptaciones que son más evolutivas, que incluso el mismo cuerpo, la misma anatomía va respondiendo, ¿cierto? Entonces habrá regiones en donde las personas tiendan a acumular más masa corporal, hay regiones en donde no sea tan, que las personas en promedio no sean tan grandes y tan gordas, sino que sean más delgaditas y flaquitas. Entonces hay varias estrategias, ¿cierto? Y hay claro, aspectos evolutivos que pueden estar allí relacionados con eso, y eso también es bien bacano pensarlo, que el calor me haga cambiar de estrategia. Puede que bueno, a nivel evolutivo, pues que en las estaciones es una cosa riesgosa, porque es que dite tú que te evolucionaste para que en invierno tuvieras la capacidad de almacenar más energía y que no sintieras tanto frío, pero entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue el verano? ¿Cierto? Entonces, en estaciones, en sitios donde hay estaciones, me parece que estas adaptaciones evolutivas pueden ser riesgosas, pero el caso que tú mencionas de Alaska o del Polo Norte o de Canadá en el norte, que las estaciones no pegan un calor tan fuerte, quizás pueda ser más viable. En animales sí que hay adaptaciones estacionarias, pero es que los animales evolutivamente han podido sortear esto más fácil que nosotros. Nosotros no, hacemos uso de todos los otros implementos que nos permiten termorregular. Los animalitos se la tienen que jugar ellos por sí solos, y hay adaptaciones muy tesas que incluso para animales que son estacionales les toca hacer unas cosas en verano y cambiar rápidamente en 4 meses para hacer otra cosa completamente en invierno. Entonces les decía, están los animalitos que pierden su pelaje, que eso pueden ser ratas peludas, frondosas, hermosas, pero cuando llega el verano son unas cosas peladas, sin pelo, y son evoluciones que se dan precisamente para poder soportar esos ciclos estacionales. Hay otros que no les queda tan fácil cambiar esas anatomías, y no les queda más de otra que esconderse. Entonces están los animales que hibernan cuando estamos en invierno, y es que no tienen como evolutivamente, como son tan grandes, cambiar su anatomía para poder recibir el verano. Eso energéticamente les sale costosísimo hablar de que un animal va a cambiar su pelaje y ese animal pesa 400 kilos, bueno, qué sé yo. Entonces no es tan fácil. Entonces no le quedó otra estrategia sino esconderse y pasarse y bajar el metabolismo al mínimo, para pasarse 4 meses encerrado en una guarida y de ahí no salir, ¿cierto? Entonces es como mirar también qué puedo hacer yo, con qué cuento, pero muchas de esas cosas, lo que dices, Arlene, es cierto, son evolutivas. Tomar bebidas calientes, que me decía María Camila, y comer grasita, para hibernar como el oso, precisamente, también nos puede ayudar. Y es que más que tomar bebidas calientes, yo creo que el asunto es el mismo. Camila, no sé si cuando has tenido frío, has tomado las bebidas calientes sin cogerlas. Pues no sé, se me ocurre. Porque es que hay algo bien bacano, y es que cuando uno está en Santa Elena, en Yarumala, y esos fríos que hacen, no hay nada más rico que coger la tacita caliente de chocolate, o sea, cogerla, tenerla en las manos. Eso es lo que quizás me puede ayudar, tanto psicológica como también por la irrigación, a calentar un poco más el cuerpo, independiente tanto de que te lo tomes. Claro, una bebida caliente te la tomas, inmediatamente pasa el efecto contrario del que hablamos de la limonada, lo estás recibiendo, hay una energía que se te está transfiriendo hacia tu parte superior del tracto digestivo, pero una vez entra, ya esto llegó a la temperatura a la que estaba, ¿cierto? Entonces también hay un efecto desde ese punto, pero el efecto psicológico que puede tener coger esa tacita de café en tus manos, eso, y que de hecho cuando está haciendo mucho frío y si tienes guantes, te los quitas para tomarte el chocolate. O sea, no te los dejas puestos, te quitas los guantes para coger la taza y tomártela. Es porque queremos que entre energía a través de la palma de las manos. Entonces eso también es muy bonito por ese lado. Y lo otro es la grasita, que me decía Juan, pero más que la grasa, los azúcares. Entonces, si queremos que nuestra temperatura vuelva a subir, hay que
acelerar ese metabolismo. Entonces nadie va a decir, voy a tomar agua caliente porque tengo mucho frío. Agua caliente. Pues agua caliente, ¿por qué no? Pues está caliente. Pues que usted no toma agua caliente cuando está haciendo frío. Usted toma chocolate, usted toma bebidas, toma cosas con leche, porque tienen carbohidratos, porque tiene azúcares, porque tiene lípidos que aumentarán el metabolismo y usted terminará subiendo su temperatura un poco precisamente por el metabolismo. Para nadie es un secreto que cuando uno come mucho termina sudando. La bendita bandeja paisa, el que se la coma completa, va a terminar sudando y con un calor impresionante. Claro, lo que está haciendo es aumentando sustrato para poder aumentar el metabolismo. Entonces, una cantidad de estrategias. Yo con esto ya voy cerrando entonces la clase, pero quería precisamente con sueño. Ah, sí, termina uno con sueño y con calor después de la bandeja paisa. Total, total. Pero entonces, ¿por qué terminas con sueño? Porque es que ya tienes tanta energía del metabolismo que no quiero empezar a moverme para generar más. Entonces trato de bajarme la intensidad, echarme una siestica mientras pasa el efecto metabólico, porque es que imagínense uno con ese efecto metabólico y fuera de eso trabajando encima, entonces más contracción muscular, más metabolismo, más energía para entregar, más sudo, entonces se vuelve más tediosa la cosa, ¿cierto? Entonces por eso uno le baja un poquitico el ritmo cuando termina de comer, precisamente esperando que el metabolismo haga lo suyo y uno poder entregar esa energía. Independiente de lo que coma, si es muy grasoso o no, si es muy light o no, siempre vamos a activar metabolismo en el momento de estar comiendo. Y eso implicará sí o sí una liberación de energía en forma de calor. Grande o pequeña, pero siempre habrá una liberación de energía en forma de calor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o algo más que anotar? Bueno. Chicos, chicas, entonces con esto dejamos la puerta abierta a la parte de la transferencia de calor. De pronto esta introducción a algunos les puede parecer que es inoficiosa, a otros la pudieron haber disfrutado, ahí tuvimos esta conversación, pero en últimas yo quiero que de esto quede algo y es que la transferencia de calor definitivamente es útil en nuestras vidas y que lo que usted va a ver a partir de la próxima clase es que el mundo de la transferencia de calor se le va a cambiar. O sea, no es salir a la calle a hablar en términos sofisticados cuando nos tengamos que referir a un mecanismo, pero con seguridad usted en el día va a empezar a tener una percepción distinta de los fenómenos de transferencia de calor. Y esa es la idea, ¿listo? Que no veamos esto tan alejado, sino que realmente es algo cercano y pues lo vamos a tener que asociar sí o sí a la parte de biotecnología que tiene que ver con la calentamiento, enfriamiento de sustancias, pero bueno, quería dejar esta introducción y con esto pues terminamos la clase de hoy. Listo.